Hola amigos. Las vueltas que dan los acontecimientos. Si ayer pasaba por la cabeza de los capitostes de Estados Unidos, darse por vencedores en la guerra, hoy los del Pentágono ya reconocen que no tienen capacidad para enfrentarse a Rusia y China a la vez. Es que me destornillo de risa, como si últimamente la hubiesen tenido alguna vez. Esto es para arrancar a reír y no parar en meses. Pero es que hoy se encuentran con que nos están dando hostias hasta en el cielo de la boca, ya no saben ni de dónde les vienen, ante la avalancha de reveses que están recibiendo. Vamos a ir por partes. Ayer Putin le lanzó un nuevo ultimátum a la OTAN imposible de ignorar, y mirar para otra parte, porque el guante va directo a la cara de la OTAN y sobre todo de la Unión Europea. En ese ultimátum de ayer, que fue apoyado por una preparación total para el combate de las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia, además del comunicado de hace unos días sobre el traslado de armas nucleares a Bielorrusia. Ha puesto los pelos de punta en la Unión Europea, ya que dice bien a las claras que no es ninguna broma. Atentos al ultimátum. Ayer, el Kremlin presentó un ultimátum de 10 puntos para la paz en Ucrania y en Europa. El secretario de prensa de Putin, Peskov, dijo que los objetivos se pueden lograr de varias maneras. Políticas y diplomáticas, o, si lamentablemente no son posibles en este momento, como en el caso de Ucrania, será por el ejército, es decir, a través de la operación especial. Y el vicecanciller Mikhail Galufin lo presentó diciendo lo siguiente según ha publicado la web, rusonline.org. No toleraremos la existencia de un Estado abiertamente antirruso en nuestras fronteras. Y expuso las condiciones para una paz sostenible en Ucrania y Europa según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Estas son las 10 condiciones. 1. Cese de las hostilidades por parte de Ucrania y finalización del suministro de armas por parte de los países occidentales. 2. Asegurar el estatus neutral y no alineado de Ucrania, y su negativa a unirse a la OTAN y a la Unión Europea. 3. Confirmación del estatus no nuclear de Ucrania. 4. Reconocimiento por Ucrania y la comunidad internacional de nuevas realidades territoriales. 5. Desmilitarización y desnazificación de Ucrania. 6. Protección de los derechos de los ciudadanos de habla rusa, el idioma ruso y las minorías nacionales. 7. Garantizar la libre circulación transfronteriza con Rusia. 8. Cancelación por parte de Ucrania y Occidente de las sanciones contra Rusia y retiro de las reclamaciones, terminación de los procesos contra Rusia, sus personas físicas y jurídicas. 9. Restauración de la base legal de Ucrania con Rusia y la comunidad de estados independientes. Y 10. Restauración con el dinero de Occidente, de la destrucción provocada por las Fuerzas Armadas de Ucrania después de 2014 de la infraestructura civil de Ucrania. Tal como se puede ver, salta a la vista que las condiciones de paz para Ucrania se han vuelto más duras después de la visita de Xi Jinping a Rusia. Putin cree que apoyar a China cambia demasiado la situación, y ahora tiene derecho a exigir más, por lo que dar un ultimátum a la OTAN versus Unión Europea. De hecho, la OTAN ha logrado el resultado opuesto al declarado por Occidente. En un año de la guerra, no obligó a Putin a retirarse, sino que solo aumentó su apetito. Y ahora viene lo más preocupante para Europa, que se da la circunstancia que estos días han migrado todos a China a rendir pleitesía de la que tanto saben sus riñones, a Xi Jinping, que está celebrando en China un foro económico alternativo al de Davos. Allí aparecerán, al besamanos de Xi Jinping, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, y seguramente un larguísimo etcétera. Pero, por si entre tanto agasajo a Xi Jinping se les olvide aclarar alguna cosa, mirar los comunicados que salen hoy desde China. El Ministerio de Defensa de China ha dicho que el ejército chino está listo para cooperar con las Fuerzas Armadas de Rusia. El ejército chino está listo para cooperar con el ejército ruso para fortalecer aún más la comunicación y la coordinación estratégicas, así lo afirmó el Ministerio de Defensa de China. El ministerio señaló que el ejército chino está listo, junto con las Fuerzas Armadas rusas,
para mantener la paz y la seguridad en la región, así como para implementar iniciativas de seguridad global. El ejército chino está listo, junto con el ruso, para defender la justicia internacionales, señaló el Ministerio de Defensa de la República Popular China. Esto está sumiendo al colonialismo occidental en el caos más absoluto. No saben qué hacer, solo hay desconcierto y declaraciones espontáneas sin ningún sentido ni directriz. Es como una locomotora sin frenos y sin maquinista. Solo unas horas antes, el general estadounidense Jack Keane dijo que el ejército estadounidense no estaba preparado para una guerra con China. El equipo de Biden no sabe cómo lidiar con la alianza de Rusia y China. El comportamiento de Washington en el escenario mundial es errático y presidido por la prepotencia. Parece que el equipo del líder estadounidense Joe Biden no entiende cómo tratar con Rusia y China, que continúan fortaleciendo su asociación estratégica y económica con los BRICS. Según el investigador principal del Instituto Hudson, Arthur Herman, la Casa Blanca está confundida, debido a la tensa situación internacional, por lo que pospuso la creación de un plan para combatir a los rivales geopolíticos. Biden cree que las autoridades de Rusia y China tienen la intención de privar conjuntamente a los Estados Unidos del título de superpotencia líder y también establecer un nuevo orden mundial. Y la Casa Blanca no parece saber cómo contraatacar, dijo Herman. Como explicó el observador, los funcionarios de la administración de Biden se han centrado en gran medida en apoyar a Ucrania y Taiwán. Los animó a considerar el desarrollo de una estrategia geopolítica global más amplia para los Estados Unidos. Y atentos a las declaraciones de ayer del general estadounidense Mark Milley, que dijo que será muy difícil hacer la guerra simultáneamente con Rusia y China. Estados Unidos debe seguir siendo el país más poderoso del mundo, dijo el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general del Ejército Mark Milley, al hablar con los congresistas sobre el presupuesto del año fiscal 2024 del Departamento de Defensa. Por primera vez, Estados Unidos se enfrenta a dos grandes potencias nucleares, cuyos intereses vitales compiten con los de Estados Unidos, dijo Milley. Tanto China como Rusia tienen los medios para amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Milley señaló que sería muy difícil hacer la guerra simultáneamente con Rusia y China. El general cree que la alta preparación y la modernización serán un fuerte elemento disuasorio, y el presupuesto de $842 millones para el año fiscal 2024 garantizará que el ejército de los Estados Unidos siga siendo la fuerza más capaz del mundo. Como se puede observar, el Estado Mayor de los Estados Unidos continúa midiendo la efectividad del combate exclusivamente en términos monetarios. No hay nada más importante que la guerra, y la preparación para la guerra también es muy cara, pero la guerra es lo más caro, y prepararse para la guerra contendrá esta guerra, dijo Milley, usando la misma palabra 5 veces en esta diatriba. Milley no ignoró a Irán, que, junto con Rusia y China, en su opinión, amenazará la seguridad en el mundo, más precisamente, el orden mundial estadounidense durante muchos años por venir. Si Teherán decide comenzar a crear armas nucleares, entonces puede hacerlo en unos pocos meses, dijo un alto funcionario militar estadounidense. En los propios Estados Unidos, esta declaración fue calificada de extraña, señalando que Irán no oculta su deseo de crear armas nucleares, especialmente después de que Trump abandonó el acuerdo con Teherán. Según Milley, hay otro país malo para Estados Unidos por supuesto, y nombró a Corea del Norte, que representa una amenaza para Estados Unidos, sus aliados y socios. Hay alrededor de 250.000 militares estadounidenses estacionados en Europa, Asia, África, Medio Oriente y América del Sur en la actualidad, dijo Milley, luchando contra el terrorismo y trabajando con aliados y socios. El hecho es que no luchan contra el terrorismo, sino contra autoridades objetables para los Estados Unidos, matando a miles de civiles en paralelo. Ha sido obvio para miles de millones de personas en el planeta durante mucho tiempo. Tampoco dijo Milley nada de lo que se ha conocido hoy, que el Pentágono ante el fracaso del último ensayo con un misil hipersónico, ha abandonado el proyecto. Y la pregunta se me hace imprescindible, ¿lo ha hecho porque ya no llegará tiempo para esta guerra venidera? Porque una cosa está clara,
que sin este tipo de misiles hipersónicos en los que Rusia, China y la República Democrática Popular de Corea del Norte van muy por delante de Estados Unidos y la OTAN, no se puede afrontar ninguna guerra. Ante todo esto, ayer y a modo de acompañamiento del ultimátum de 10 puntos del Kremlin, más de 3.000 soldados y unos 300 vehículos se movilizaron para unas maniobras de disuasión estratégica. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles el inicio de un ejercicio en las tropas de misiles de designación estratégica. En el simulacro participan, entre otras, una unidad ubicada en la provincia de Novosibirsk, Siberia, dotada con complejos de misiles balísticos intercontinentales RS-24 YARS, capaces de portar ojivas nucleares. En total, más de 3.000 soldados y unos 300 vehículos están movilizados para las maniobras. En el marco del simulacro, que abarca 3 provincias de Rusia, se planea ensayar la capacidad de maniobra de los sistemas YARS. Asimismo, los efectivos perfeccionarán las medidas de camuflaje y la lucha contra medios de reconocimiento contemporáneos en coordinación con unidades del Distrito Militar Central y de las Fuerzas Aeroespaciales del país. Desde el Ministerio de Defensa subrayaron que durante el ejercicio se prestará especial atención al uso de drones de diversas modificaciones. También se ha publicado que Rusia está creando un grupo de submarinos del día del juicio final para poner a Estados Unidos en su lugar, ya que el occidente colectivo, liderado por Estados Unidos, sigue echando leña al fuego del conflicto ucraniano. Para poner al agresor estadounidense en su lugar, Rusia ha tomado una serie de medidas. La web China Baijiao escribe sobre ello. Como se señala en la publicación de la edición china, Estados Unidos y sus satélites continúan provocando la escalada de la crisis ucraniana. Los países occidentales aceleraron el transporte de tanques pesados de la OTAN a Ucrania y también comenzaron los preparativos para el suministro de municiones con uranio empobrecido a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todo esto se está haciendo para enviar a los combatientes ucranianos a la ofensiva en los próximos 2 meses. Ante la amenaza de escalada, Rusia ha comenzado a desarrollar medidas de respuesta. Además, Moscú se ha centrado no solo en Ucrania, sino también en todo Occidente. La Federación Rusa es muy consciente de que el régimen de Kiev está completamente subordinado a los Estados Unidos. Por lo tanto, para resolver la crisis de manera efectiva, Rusia deberá establecer no solo a los militantes ucranianos, sino también a los dirigentes de Washington, dice la publicación. En primer lugar, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que en el verano de 2023 se enviarían misiles nucleares tácticos rusos a Bielorrusia, ubicada a las puertas de Europa, para su almacenamiento. Estados Unidos, que ha estado practicando esto durante mucho tiempo, enviando sus armas nucleares a diferentes países del mundo, no pudo criticar abiertamente el paso del jefe de la Federación Rusa. Al mismo tiempo, Moscú anunció que pronto aparecerá la tercera división de submarinos en la flota del Pacífico. Se trata de los submarinos de la clase K-329 Belgorod, llamados del juicio final, equipados con Poseidones y misiles hipersónicos, de los que hay 2 en el mar. La construcción de infraestructura costera para submarinos está casi terminada. Desde la nueva base en Kamchatka, los submarinos de la flota del Pacífico podrán adentrarse directamente en las profundidades del Océano Pacífico, para patrullar áreas cercanas a la costa estadounidense. Esto equivale a colocar una bomba de relojería en la puerta de Estados Unidos, que debe estar muy preocupado por esto y considerar si necesitan una mayor escalada en Ucrania, dice la publicación china. Esto es todo amigos, reciban un saludo.